voy a hablar del uso del sistema internacional. Aquí podemos ver el amperímetro, el reloj para medir el tiempo, para medir temperatura, un termómetro y el vernier o pie de rey. Nos dice que para medir es necesario usar símbolos cuando se anotan las mediciones. Cada unidad tiene su propio símbolo y jamás se deben de cambiar, ya están establecidos por normas para que se cumplan. Todo valor numérico debe expresarse con su unidad, incluso si se repite o no. En la escritura de un número que tiene parte decimal se emplea la coma, no el punto. En números de muchas cifras, estas se agrupan en miles. Entre cada grupo se debe dejar un espacio en blanco. No deberán combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de la unidad derivada. Y el nombre completo de las unidades se debe escribir con letra minúscula, salvo en el caso de comenzar la frase o luego de un punto, con la única excepción del grado Celsius. Las unidades, los múltiplos y los submúltiplos solo podrán designarse por sus nombres completos o por sus símbolos correspondientes reconocidos internacionalmente. Por eso es el que se usa el sistema internacional. Las unidades cuyos nombres son los de los científicos no se deben traducir, deben escribirse tal como en el idioma de origen y en cursiva. Un ejemplo es Newton, Joule, Ampere y otros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el uso del sistema internacional. El primer instrumento es para medir el tiempo. Como vemos, es un reloj común y corriente. Primero se miden las horas, que son los puntitos que tenemos alrededor. Los minutos y segundos no se alcanzan a ver, pero la manecilla grande es la que mide los minutos y la que se ve que se mueve más es la que mide los segundos. Para leer la medición se utiliza primero la hora, que es HR. Después son los minutos, con abreviación M y N. Y al último son los segundos, con abreviación S. El segundo instrumento es el termómetro. Este sirve para medir la temperatura. Como podemos ver, estos son los grados Kelvin. La temperatura normal del cuerpo está dada más comúnmente en grados Celsius, que son 37 grados. Como podemos notar, adentro hay mercurio y cuando tú quieres medir la temperatura, tienes que ponerte esta parte en la boca. Después, el mercurio es el que se va a dilatar, por lo que va a estar en la medición que tú quieres. Bueno, no que tú quieres, sino que en la que está tu cuerpo. Y ya. Bueno, el tercer instrumento es para medir el voltaje. Sí, bueno, el amperaje. El amperaje se mide con este instrumento, se llama amperímetro y se utiliza de esta manera. Primero se enciende, después se colocan los cables del mismo color. Se checa que los cables estén en buen funcionamiento. Tiene que dar 0 al poner los cables. Vemos que sí da 0. Entonces después se pone el amperaje, se le da en corriente continua y se da en 20 porque vamos a medir un amperaje pequeño. Entonces después esto se tiene que meter los cables de lo que vamos a medir y aquí te va a dar la medición en la que está el cable. El cuarto instrumento se llama vernier o pie de rey. Se utiliza para medir cualquier instrumento. Se puede utilizar para medir perímetros interiores o longitudes exteriores de este lado. Como podemos ver, los primeros son para medir milímetros y los de arriba son para medir en pulgadas. Como van, por ejemplo, de milímetros van de 10, 20, 30. Cuando tenemos una longitud más pequeña se utiliza el de abajo para medir. Entonces, en esta ocasión vamos a medir un celular. Se coloca de este modo hasta que quede fijo y se puede ver que mide 50 milímetros. En esta ocasión está, digamos, exacto, no tienes que medir en milímetros, tenemos 50 exactos, entonces esa es la medición que te está dando. Pero en otros casos te puede dar así, entonces al 50 le tienes que agregar los que vienen de este lado. Y eso sería todo.